Shalom, shalom, bendiciones hermanos, bienvenidos, Shabbat Shalom. Antes que nada quiero pedirle excusas, tengo un poco de problemas con el audio, por lo cual me gustaría saber si en realidad estamos recibiendo el audio de una buena forma. Disculpen si van a escuchar dentro de la enseñanza un poquito de sonido ambiental, pero tengo problemas con mis micrófonos externos, y por eso me tocó pues hacer la enseñanza de esta manera. Lo importante es que usted y yo estamos aquí preparados para escuchar lo que Yahú tiene para decirnos, que estamos disfrutando de este día que es un deleite, que tiene que ser un deleite para nosotros, que tiene que poco a poco irse convirtiendo en ese día especial, en ese día diferente. Y mire que Yahú en el día de hoy, a través de esta parashá, nos va a hablar precisamente de esas cosas. Qué hermosa es la parashá que hemos venido compartiendo esta semana. Estamos compartiendo la parashá Pinhas, o como se conoce en las Biblias cristianas, Fines, un nombre que sin duda alguna tiene muchísimo mérito y que muchos de nosotros, por lo menos yo, me puedo quitar el sombrero delante de ese hombre. Ese hombre tuvo un celo por las cosas, por los negocios de Yahú, un celo por guardar la voz de Yahú. En el día de hoy, nosotros, usted y yo, tendríamos que preguntarnos de verdad si Yahú está haciendo ese tipo de cosas también en nosotros, si somos de aquellos que nos estamos levantando en celo con las cosas de Yahú, pero no para criticar a los demás, ni para aplicarle ese celo a los demás, sino para comenzar por nosotros mismos. El celo de Yahú debe comenzar de verdad a modificar o a renovar nuestro pensamiento. Yo creo que es la principal solicitud que Yahú nos hace en el día de hoy a usted y a mí, que nosotros seamos personas capaces de renovar nuestro pensamiento, precisamente porque la verdad, como por allí nos decía alguna vez nuestro rabino, la verdad absoluta es una realidad, pero no existe. ¿Sabe? Cuando yo estaba en la universidad tenía un profesor de hermenéutica jurídica que nos enseñaba a poder redactar y poder justificar bien nuestros alegatos como abogados, que en ese momento nos estábamos formando, y él nos decía algo bien interesante, de lo cual en este momento que me encuentro en este movimiento estoy aún más convencida. Mi profesor me decía en ese momento: Lisnet, si tú observas una estrella, la luz de esa estrella que está llegando a ti en el día de hoy, la verdad que tú estás conociendo, que es esa luz que llega a ti, esa luz ya no existe. Por lo tanto, la verdad es algo relativo. La luz que tú estás conociendo de esa estrella es el pasado de esa estrella, porque la luz demora o tarda en viajar un determinado tiempo, así que ese tiempo que tarda en llegar ese rayo de luz de esa estrella hasta el momento en que yo la puedo mirar, cambia. Ese momento en que yo la percibo, la luz es de una forma, pero cuando yo la estoy percibiendo, quizá esa estrella haya cambiado. Y también me ponía a pensar en la luna, en cómo es la luna que gira alrededor de la Tierra. La Tierra tiene un gran privilegio de tener un astro como ese, que Yahú lo ha dotado para que nosotros podamos seguir nuestros días, nuestras semanas, nuestros meses y nuestros años. Pero saben que cuando nosotros estamos viendo una cara de la luna, quizá en otra parte no están viendo la misma cara que usted y yo estamos viendo, ya que ella va girando alrededor de la Tierra. La Tierra gira y la luna también está girando alrededor de ella. Entonces, de verdad que si nosotros comprendiéramos todas esas cosas, podríamos entender por qué Yahú nos está llamando a usted y a mí en el día de hoy para conocer sus verdades. Quizá la verdad no es una hoja en blanco de la cual todos vemos la misma cara. Quizá otras denominaciones tienen otra parte de la verdad que usted y yo, aquí en City, aquí en Beneición, no conocemos y no podemos buscar. Pero tenemos también que sentirnos agradecidos con Yahú, tenemos que sentirnos bendecidos
por todo esto que Él está trayendo a nosotros, por ese nuevo conocimiento que nos ayuda a renovar nuestra mente. ¿Estamos preparados para renovar nuestro pensamiento en el día de hoy? Pues es una invitación que nos está haciendo Yahoo, que usted y yo seamos gente de avanzada, que no nos quedemos con el agua estancada, sino con el agua que brota y que es como un río de agua viva. Bueno, continuamos entonces, hermanos, después de esta pequeña introducción. Vamos a estudiar Torah, vamos a estudiar nuestra parashá. Estamos recordando, por favor, que estamos en la parashá número 41, parashá que lleva por nombre Pinhas o Fines, y se encuentra en el libro de Bamidbar, en el capítulo 25, verso 10, hasta el capítulo 30, verso 1. Abra por favor sus escrituras porque vamos a continuar estudiando esta parashá en el libro de Bamidbar, libro de Números. Esta mañana Yavi nos hacía una pequeña introducción y estudiaba una parte muy importante de lo que vamos a seguir viendo, porque vamos a continuar estudiando. Abra sus escrituras por favor. Allí los que no llevan las escrituras, el rabino dijo ayer que los iba a comenzar a llamar por nombre propio. Entonces vamos a abrir nuestras escrituras en el libro de Bamidbar, en el libro de Números, en el capítulo número 28. Esta mañana Yavi nos leyó del verso 1 hasta el verso 8. Vamos a continuar en el verso número 9. Mas el día de Shabbat, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con su libación. Es el holocausto de Shabbat en cada Shabbat, además del holocausto continuo y su libación. Y en los principios de sus meses ofrecerán en holocausto a Yahú 2 becerros de la vacada y 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite por presente con cada carnero. Y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda por presente con cada cordero. Holocausto de olor suave, ofrenda encendida a Yahú, y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y el tercio de 1 hin con cada carnero, y la cuarta de 1 hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y 1 macho cabrío en expiación se ofrecerá a Yahú, además del holocausto continuo con su libación. Fíjese qué cosa más interesante. Cuando habíamos estudiado parashot anteriores, habíamos aprendido cuáles eran las ofrendas, los tipos de ofrenda que Yahú demandaba de parte de nosotros. Luego aprendimos también quiénes tenían que presentar cada tipo de ofrenda. Pero ahora Yahú nos está hablando de algo muchísimo más interesante. Nos está hablando de ofrendas indicadas en tiempos indicados. Lo que Yahú está resaltando a través de esta parashá de Pinhas o Fines, como la hemos conocido, es precisamente que cada ofrenda lleva también un tiempo indicado. Hay una ofrenda que se presenta de manera continua o diariamente. Hay otra ofrenda que se presenta semanalmente en Shabbat y hay otra ofrenda que se presenta mensualmente. ¿Qué tipos de ofrenda hemos visto en este capítulo número 28 del libro de Números? Hemos visto 3 tipos de ofrenda. La primera, la ofrenda encendida, que consiste, como nos hablaba Yavis esta mañana, en el sacrificio de una víctima. Luego, estamos hablando también de una ofrenda amasada, que es la ofrenda del pan. Y posteriormente, una ofrenda de libación. Pero usted se fija que durante todo este tiempo, usted y yo, nosotros los hombres, incluso el servicio sacerdotal, se dirigía o se concentraba, o nuestra mirada siempre ha estado puesta en la ofrenda encendida, en la ofrenda que es pasada por fuego,
en la ofrenda en la que hay que llevar una víctima. Acompáñame porque usted y yo en el día de hoy vamos a estudiar ciertas cosas que Yahoo quizá está abriendo nuestro entendimiento y está procurando que usted y yo de verdad interioricemos estas cosas y que se vuelvan un estilo de vida para nosotros y que se vuelvan aún más que un estilo de vida nuestra propia convicción. Cuando nosotros nos determinamos por una convicción, eso constituye nuestra forma de ser. Y quizá Yahoo está diciendo, yo quiero cambiar en el día de hoy. Quiero cambiar durante todo este tiempo que nos ha venido hablando de este tema. Quiero cambiar tu concepción acerca de ciertas cosas, pero quiero que abras tu mente y que estés abierto para que esto pueda entrar en tu mente y en tu corazón. ¿Hay ofrendas que ascienden y nos acercan a Yahoo? Es una pregunta que nos vamos a hacer en el día de hoy. Cuando nosotros comenzamos hablando de este capítulo número 28, encontramos que estas ofrendas son una orden del Vaidaber. Y el Vaidaber nos está diciendo algo bien interesante. Nos dice, mi ofrenda. ¿Es la ofrenda de quién? Es la ofrenda del Vaidaber. Y esta ofrenda se llama Korbaní. Esto nos lo recordaba esta mañana la hermana Yavis y nos decía que Korban precisamente se encuentra en el Strong 7133 y significa algo acercado al altar, un presente o una ofrenda sacrificial, una oblación, ofrecer una ofrenda o una víctima. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Con qué nos estamos encontrando usted y yo en el día de hoy? Nos estamos encontrando con un Vaidaber que está diciendo, mi ofrenda, mi Korbaní, es una víctima. Quiero preguntarle en el día de hoy, ¿cuál es su ofrenda? Su ofrenda para Yahoo. Porque vamos a hablar de la ofrenda diaria, vamos a hablar también de la ofrenda semanal y vamos a hablar también de esa ofrenda mensual. ¿Cuál es la ofrenda? El Vaidaber está diciendo, mi ofrenda es el Korbaní. Mi ofrenda es la víctima, pero no es cualquier víctima la que yo estoy solicitando y no es cualquier tipo de ofrenda la que el Vaidaber nos está haciendo mención. Nos está diciendo mi ofrenda encendida. Y como también nos recordaba Yavis, ofrenda encendida se encuentra determinada por la palabra hebrea Isha, no Isha de mujer, sino Isha. Como cuando usted y yo decimos Asha de fuego. Es una ofrenda consumida por el fuego, pero ocasionalmente de cualquier tipo de sacrificio. Es un holocausto, una ofrenda o un sacrificio quemado. Hay algo que tiene que ser pasado por el fuego. El Vaidaber nos está determinando, nos está diciendo a usted y a mí en el día de hoy que su ofrenda, como lo dice ahí claramente, la palabra de Yahoo, dijo Moshe, dile a los hijos de Israel que mi ofrenda encendida, mi ofrenda, la víctima que van a pasar por fuego, que va a ser además de una ofrenda encendida y además de ser un presente para Yahoo, porque cuando usted y yo queremos llevarle un presente a Yahoo, creo yo que nos queremos imaginar en nuestra cabeza o nos imaginamos en nuestra cabeza que eso va a llegar delante de Él y que va a producir agrado en nuestro Padre. Entonces, vuelvo a hacerle la pregunta. A partir de este momento, colóquese todas las antenitas bien activadas y vamos a evaluar si en realidad este tipo de ofrendas que nos está mencionando el capítulo 28 del libro de Bamidbar son ofrendas que nos están acercando en realidad a Yahoo. Dice que estas ofrendas son un olá. Un olá es algo que se asemeja a un escalón. Los escalones se utilizan para avanzar, para subir de un nivel a otro. Por lo general se refiere a un holocausto, como cuando sube el humo de la ofrenda. Holocausto, ofrecer, holocausto, quemar y subir. Entonces ya tenemos establecido qué es lo que está diciendo el Vaidaber. El Vaidaber nos está diciendo mi ofrenda, mi Korbaní,
mi víctima, mi ofrenda encendida, que va a constituir un holocausto y que lo van a presentar en unos tiempos determinados. ¿Cuáles son esos tiempos determinados? El primer olá que se menciona en el capítulo 28 es el olá continuo, es decir, el olá diario, pero también tenemos un olá que se presenta en Shabbat, es decir, que se presenta cada semana, y tenemos también un holocausto o un olá que se presenta en Rosh Hodesh, es decir, un olá mensual. Pero todos estos olá se hacen con sacrificios de animales. Si usted leyó toda la porción del capítulo 28, desde el verso 1 hasta el verso 15, que es donde nos acabamos de quedar, estos son los animales que nos menciona esa porción, esos 15 versos. Dice que diariamente el pueblo de Israel tenía que presentar 2 corderos, es decir, el presente diario, el holocausto diario, se hacía con 2 corderos. Además de eso, semanalmente tenían que ofrecer 2 corderos más adicionales a los corderos diarios. Quiere decir que en un día como hoy, en un día de Shabbat, ellos tenían que presentar 4 corderos, los 2 corderos diarios más los 2 corderos semanales. Pero si hablábamos ya de la ofrenda del olá mensual, estamos hablando de 7 corderos, además de los 2 diarios. Mensualmente no solo se presentaban corderos, sino que también se exigía un carnero, 2 becerros y un macho cabrío. Pero este macho cabrío que ustedes están observando al final ya no era un olá. Dice que ese macho cabrío era un hatat, es decir, era un animal o una víctima presentada para expiación. Mire usted qué cosa tan impresionante lo que estamos leyendo. Nosotros hemos aprendido que Yahú ha demandado algo acerca de los holocaustos. ¿Y qué dijo Yahú acerca de holocaustos? Si quiere, por favor, acompáñeme nuevamente a leer el libro de Jeremías capítulo 7, y allí vamos a leer desde el verso 21 lo que Yahú había dicho a raíz de estos holocaustos, lo que Yahú estaba recordándole a Israel luego de todo lo que había pasado, diciéndole nuevamente y recordándole qué tan equivocado estaba. Vamos a leer entonces Jeremías capítulo 7, verso 21. Así ha dicho Yahú de los ejércitos, el Elohim de Israel: añadan a sus holocaustos sobre sus sacrificios y coman la carne, porque no hablé yo con sus padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Misraim. Mas esto les mandé diciendo: escuchen mi voz y sean ustedes, y seré ustedes por Elohim, y ustedes me serán por pueblo, y anden en todo camino que yo les mande, para que les vaya bien. ¿Quién nos está ordenando estos sacrificios que estamos leyendo en el capítulo 28? ¿Quién está diciendo mi ofrenda encendida, mi corbaní, mi ofrenda de víctima? Nos está diciendo el Vaidaber. Yahú nos está diciendo aquí en el libro de Jeremías que nosotros tenemos que escuchar su voz y que tenemos que andar en el camino que Él nos mande. Qué complicado es, de verdad, cuando nosotros comenzamos a escuchar que es el Vaidaber, que es el Vayomer, y cuando no podemos determinar a cuál de los dos es que tenemos que obedecer. Pero Yahú nos está recordándonos y nos está diciendo: nada les mandé acerca de holocaustos. ¿Por qué entonces se dan estas contradicciones y por qué se están pidiendo estas ofrendas o estos holocaustos diarios, mensuales y semanales? ¿Saben? Analizando poco a poco vamos a descubrir ciertas cositas. Yo creo que no solo se trataba del animal en sí mismo,
no solo se trataba de que nosotros pudiéramos presentar una víctima delante de Yahweh para poder ser justificados delante de Él, sino que Yahweh está tratando de decirnos algo más que está escondido en estas líneas. El holocausto continuo consistía precisamente entonces en 2 corderos diarios. Estos 2 corderos eran un holocausto continuo delante de Yahweh. No podía cesar este sacrificio. Todos los días el pueblo de Israel tenía que al menos llevar estos 2 corderos. Hay algo bien interesante en estos 2 corderos, y eso también algo nos tocaba ya viste esta mañana. Dice que uno era sacrificado en la mañana y el otro era sacrificado entre las 2 tardes. 2 corderos sacrificados en 2 horas diferentes, pero eran sacrificados siempre que había luz del sol. Los corderos tenían que ser sacrificados a la luz del día, uno en la mañana y otro entre las 2 tardes. Cuando se habla de las 2 tardes, yo sé que muchos por ahí también van a estar recordando que hubo alguien que fue sacrificado entre las 2 tardes, pero vamos a analizar primero el cordero de la mañana. ¿Cuál cree usted que es el cordero de la mañana y por qué Yahweh nos está señalando estos 2 corderos como un sacrificio continuo delante de Él? El cordero de la mañana podríamos decir que es Yitzhak. Si usted me acompaña al capítulo 22 del libro de Génesis, vamos a encontrar algo bien interesante. Fíjese que ha pasado que Abraham ha sido un hombre que, como nos contaba el rabino en el día de ayer, ha sido un hombre que ha sido llamado para hacer una transición, para ser apartado de tener muchos dioses a tener un solo Eloah. Pero antes de traspasar esa bendición a su hijo Yitzhak, está ocurriendo algo bien interesante. Yahweh le ha pedido a Abraham que sacrifique a su único hijo. Y esto nos lo está relatando el capítulo 22 del libro de Bereshit, del libro de Génesis. Aconteció, vamos a leer desde el verso número 1. Abra por favor sus escrituras. Bereshit, Génesis, capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Yahweh a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora a tu único hijo, Yitzhak, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Yahweh le está solicitando una ofrenda encendida a Abraham. ¿Y cuál es la ofrenda encendida que quiere de él? Un holocausto que consiste en su hijo. ¡Wow! Cuando nosotros decimos eso, nos ponemos a pensar, de verdad que este es un Eloah terrible, terrible y cruel. ¿Cómo es posible que quiera una víctima si él dijo que no quería holocaustos? Pero le está pidiendo a Abraham un holocausto, una ofrenda encendida que consiste precisamente en la vida de su propio hijo. Seguimos leyendo en el verso número 3. Y Abraham se levantó muy de mañana, era en la hora de la mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Yitzhak su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Yahweh le dijo. Al tercer día, Abraham se levantó en la mañana y tomó a su hijo y a sus criados, a sus 2 hijos y a su criado. Y dice que al tercer día, habiendo pasado 3 días, si salieron en la mañana, podemos entender que el tercer día que se estaba cumpliendo también era en la mañana. Entonces dice, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Vio ese lugar que Yahweh le había dicho que fuera a hacer su ofrenda quemada. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperen aquí con el asno, y el muchacho y yo iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Yitzhak su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y ambos fueron juntos. Entonces habló Yitzhak a su padre Isaac y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Quién era el cordero de ese holocausto?
el cordero de ese holocausto, era Yitzhak. Lo había pedido Yahú. Increíble, Yahú ha pedido una víctima, cuando él mismo ha dicho: yo no he pedido holocaustos, ni les he pedido sacrificio. Pero todos, usted y yo, conocemos cuál fue el desenlace de esta historia. En realidad, el sacrificio verdadero estuvo en el corazón de Yitzhak y estuvo en el corazón de su padre Abraham. ¿Por qué? Porque Yahú tenía algo hermoso preparado. Este sacrificio se hizo en el monte Moriah y Abraham llamó a ese lugar Yahú Jireh, porque dijo: en el monte de Yahú será provisto. Qué cosa más hermosa. ¿Sabe? Yahú no estaba pidiendo una víctima. Yahú se estaba proveyendo a sí mismo el cordero en cuya sangre se iba a confirmar el pacto. Yahú ya había sacado a Abraham de allá de Ur de los Caldeos. Le había dicho: trasciende, sé de aquellos que cruzan, sé de aquellos que suben al monte Abarim, sé de aquellos que también tienen que subir al monte Moriah. ¿Cuántos de nosotros en el día de hoy seríamos capaces de subir a un monte como el Abarim o a un monte como el Moriah y hacer un sacrificio de entregar toda nuestra idolatría y decirle a Yahú que ya no queremos el sacrificio de una víctima, porque allí estamos parados simplemente nosotros? Cuando el pueblo comenzó a escuchar los mandamientos, cuando el pueblo comenzó a escuchar las palabras, la voz de Yahú, le pareció algo tan tremendamente insoportable que le dijo a Moshe: ve y sube tú, que mejor haya una víctima. Si alguien tiene que morir, que mejor muera Moshe. Si la cabot de Yahú es tan grande, que mejor muera Moshe. Si estos mandamientos me son tan pesados, que mejor Yahú mande un Salvador, que mejor Yahú mande un Mesías que sea clavado en un madero, que haya mejor una víctima diaria. Pero Yahú nos está enseñando a través del ejemplo de Yitzhak que ese sacrificio no era necesario. No era eso lo que quería Yahú. Yahú quería el sacrificio en el corazón de Abraham y quiere el sacrificio en su corazón y en el mío en el día de hoy. ¿Qué otra cosa pasó en este sacrificio? Hubo una ofrenda encendida, porque hubo fuego, pero en la que no hubo derramamiento de sangre, ya que Yahú, en lugar de Yitzhak, se proveyó un carnero que fue sacrificado en su lugar. Entonces allí hubo gracia y confirmación del pacto. Mire qué hermoso esto. A nosotros nos tildan de que vivimos bajo la ley, pero en realidad, ¿quién vive bajo la ley? Aquel que cree en un pacto y está convencido de que no necesita víctimas ni sacrificio, o aquel que sigue la instrucción del Sinaí y tiene que seguir llevando un día tras otro, continuamente delante de Yahú, el sacrificio de un cordero, de un carnero, de un macho cabrío, incluso el sacrificio de un hombre. ¿Qué cree usted de verdad que está subiendo como aroma agradable delante de Yahú? Esta mañana Yavis nos hablaba acerca de la ofrenda del pan y del pan que estamos comiendo, pero es hora en este momento de que usted y yo nos preguntemos: ¿y qué tipo de sacrificio estamos haciendo que suba delante de Yahú como olor fragante? ¿Estamos haciendo subir el sacrificio o el cordero o el holocausto de la mañana que fue hecho por el mismo Yahú? ¿O estamos haciendo subir el sacrificio que fue hecho entre las dos tardes? ¿Cuál fue ese sacrificio? Observémoslo. Recordemos entonces que eran 2 corderos diarios, uno en la mañana y otro entre las 2 tardes. El segundo cordero, el cordero del que acabamos de hablar, era el primer cordero, el cordero de la mañana, el cordero que de manera unilateral Yahú decidió colocar para que en su sangre fuera confirmado el pacto. Pero este segundo cordero, el de entre las 2 tardes, podríamos decir que es Jesús.
Acompáñenme al libro de Marcos, Mordejai, Marcos capítulo 15, y vamos a leer a partir del verso número 22. Abra sus escrituras por favor en el libro de Marcos capítulo 15, verso 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es el lugar de la calavera. Usted y yo lo conocemos como el monte de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera, usted sabe que el día está dividido en dos. El día comienza a las 6 de la tarde, pero comienza de noche. Así que la oscuridad de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana es una parte del día, pero es noche. Y el día con luz es a partir de las 6 de la mañana. Cuando nos dice acá que a la hora tercera le crucificaron, están hablando de la hora tercera del día. Es decir, desde las 6 de la mañana, 3 horas serían las 9 de la mañana. Y el título, sigue diciendo en el verso 26, y el título escrito en su causa era el rey de los Yahudí. Crucificaron también junto a él 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, va, tú que derribas el templo de Elohim y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndose, decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, mas a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados de él injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La hora novena es la que se entiende como entre las 2 tardes, porque constituye el lapso que se encuentra entre las 3 de la tarde, entre las 2 y las 3 de la tarde más o menos. Entonces, dice, y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A esa hora se cumplió el sacrificio, porque a esa hora él desfalleció entre las 2 tardes. Entonces podíamos entender que quizás este Jesús es el segundo cordero, un segundo cordero que también está subiendo de manera continua delante de Yahú. Pero ¿qué nos trae este cordero a usted y a mí? Perdón. Este cordero, este sacrificio se hizo en el Gólgota. Hubo un derramamiento de sangre de un inocente por cumplir la ley. Por lo tanto, hubo desconocimiento del pacto. Usted me diría, hermana Lisnet, usted está equivocada, porque Jesús es la gracia. Pero fíjese que el sacrificio de ese hombre constituye ley y más no constituye gracia. Porque muchos, aún, incluso usted y yo, durante muchísimo tiempo, seguimos necesitando la muerte de un cordero para presentarlo en sacrificio delante de Yahú. Muchos dicen que ese hombre está allí y que su sangre es preciosa y que es la sangre en la cual está envuelto el pacto. Pero yo le pregunto, si este segundo cordero, si este segundo ofrecimiento en Olá delante de Yahú tiene la especificación de una víctima que Yahú nunca ha pedido, ¿usted cree de verdad que está subiendo delante de él como algo agradable? ¿Usted cree de verdad que este cordero es el cordero que contiene la gracia, que contiene el pacto, cuando está cumpliendo estrictamente, podríamos decirlo entre comillas, cuando pretende cumplir estrictamente lo que dice la ley? Cuando tiene que ser un cordero de esos que yo presento y que está pidiendo el Baidaber, mi ofrenda, mi corbaní, mi víctima. Yahú no quiere víctimas. Y eso lo podemos ver claramente en el caso de Yitzhak.
Su sacrificio fue sin derramamiento de sangre, mas el sacrificio de este hombre, de este segundo cordero, fue con derramamiento de sangre. Ahora es tiempo de preguntarnos usted y yo, ¿por qué y en qué cordero estamos nosotros poniendo nuestra fe? Dicen que la fe que vino a promulgar Yeshua, que la fe que vino a promulgar Jesús, fue la fe en su propia sangre y en su propia muerte, en la redención que Él daba. Pero yo estoy viendo claramente que Yahweh me está diciendo que la redención de Él no es un cordero, no es una víctima, que Él es la redención, que Él tiene un pacto para mí, para usted. Qué hermoso de verdad. Y preguntémonos de verdad qué es lo que diariamente estamos haciendo subir delante de Yahweh. Es impresionante porque este sacrificio es diario. Yahweh nos está diciendo que hoy usted y yo podemos estar subiendo uno de estos dos holocaustos delante de Él, y que nosotros tenemos que abrir nuestra mente y determinarnos a partir de ahora qué es lo que vamos a creer y qué es lo que vamos a hacer delante de Yahweh. Pero sigamos avanzando porque esto va aumentando. Y fíjese que vamos a comenzar a hablar entonces del holocausto, del Shabbat. Precisamente hoy estamos en este día de Shabbat. El Shabbat es un día que fue bendecido, guardado y apartado por Yahweh. Pero además es una señal entre Yahweh e Israel. Cuán importante es que usted y yo en el día de hoy estemos subiendo una ofrenda delante de Yahweh. Quizá muchos de nosotros, por lo menos lo hablo en mi caso, no hemos aprendido a que este día de verdad debe ser una delicia. ¿Cuál es la ofrenda? ¿Será que será simplemente una ofrenda este día cuando aprendamos a verlo como un deleite? Cuando nuestra mente pueda desprenderse de aquellos afanes que traen los días profanos y que este día en realidad se convierta en algo apartado para Yahweh. Pero ¿qué nos está diciendo el Vaidaber? Nos está diciendo que en este día también hay que traer un sacrificio, otra víctima. Y nos está diciendo, que además del cordero, de los dos corderos continuos, tengo que traer dos corderos adicionales. Es decir, 4 corderos. Los 2 corderos que continuamente se tienen que presentar delante de Yahweh, más 2 corderos adicionales. Pero seguimos hablando entonces, ¿por qué más sacrificios? Yo me hice una pregunta que quiero trasladársela a usted. ¿Por qué un sacrificio doble en el día que precisamente es el día apartado? Quizá yo podría pensar, si es el día apartado de Yahweh, ese día va a decir, bueno, por lo menos en mi día apartado no va a haber sacrificios. Sin embargo, Yahweh me está diciendo que este día, en el día de Shabbat, yo debo traer doble sacrificio, doble derramamiento de sangre, por decirlo de alguna manera. ¿Sabe por qué está aconteciendo esto? Usted y yo estamos viviendo el día sexto, el día de la doble porción. Recordemos por qué ese día es tan importante y por qué ese día va a marcar lo que nosotros vamos a entregar en Shabbat. En el libro de Shemot, en el capítulo 16, en el verso 22, abra por favor sus escrituras. Shemot, capítulo 16, verso 22. Allí nos están hablando de, en esta ocasión, en que el pueblo comenzó a recibir el man que caía del cielo. Y cuando era el día sexto pasaba algo bien interesante. Esto lo encontramos en el verso número 22. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moshe. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Yahweh, mañana es el santo día de Shabbat, el Shabbat consagrado a Yahweh. Lo que han de cocer, cózanlo hoy. Lo que han de cocinar, cocínenlo. Y todo lo que les sobre, guárdenlo para mañana.
Y ellos guardaron hasta la mañana, según lo que Moshe había mandado, y no se agusanó ni hedió. Fíjese qué interesante. Usted recuerda que cuando esta gente recogía el man de más, lo que guardaban se pudría, lo que guardaban se volvían gusanos. Pero en el día sexto, día que estamos viviendo precisamente usted y yo, hay una doble porción. Una doble porción que Yahweh está diciendo que esta no se va a gusanar, sino que tenemos que reservarla, porque va a servir para el día séptimo. En el día de Shabbat, Yahweh nos está diciendo que así como nos ha dado una doble porción, también nos va a ser exigido, así como nos ha sido confiado el conocimiento de que no hay que presentar víctimas. Entonces este día te lo voy a exigir al doble, a ver qué es lo que me vas a presentar. ¿Y qué nos está diciendo entonces? Perdóname. Nos está diciendo que la paga, que el día de Shabbat nos está dando la paga por un crimen doble. Por un crimen doble habrá entonces un castigo doble. Eso lo encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo número 16, en el verso 16. Mira lo que está diciendo: yo envío muchos pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después enviaré a muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, por todo collado, y por todas las cavernas de los peñascos, porque mis ojos están sobre sus caminos. Los ojos de Yahweh están en el día de hoy sobre sus caminos y los míos, los cuales no se me ocultan, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero les pagaré el doble por su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y con sus abominaciones llenaron mi heredad. ¿Quiénes han sido nuestros ídolos con los cuales nosotros hemos contaminado la tierra? ¿Quiénes han hecho que nosotros sigamos derramando sangre, que nosotros sigamos presentando sacrificio aún en el día de Shabbat? Porque en Shabbat, ¿cuál es el sacrificio que quiere Yahweh? Ahí decía en el libro de Shemot: todo lo que tengan que hacer en el día sexto, háganlo, para que en Shabbat usted esté realmente apartado. Toda aquella cosa que impide que su mente esté con Yahweh, que esté haciéndolo en el día sexto, para que en el día de Shabbat usted esté realmente dedicado a Yahweh, para que en este día nosotros no estemos presentando, en vez de cumplir con en realidad el mandamiento que quiere Yahweh, que es que estemos apartados para Él, no estemos prefiriendo traer los 4 corderos, porque yo creo que era muy sencillo. Y usted recuerda que a las afueras del templo se habían establecido incluso negocios para que la gente pudiera comprar sus corderos. Y creo que usted y yo seguimos en esa misma tónica en el día de hoy. Aunque allá fuera de la Keilah no tenemos una venta de corderos, muchísimas veces creemos que con sacrificio y con derramamiento de sangre vamos a agradar a Yahweh. Pero Él está diciendo: obediencia quiero, mas no quiero holocaustos. Yo quiero que aprendas a escuchar mi voz, y no tendrás necesidad de presentar un doble crimen en Shabbat. No tendrás necesidad de traer esos 4 corderos. Los comerciantes se hacían de las suyas. Sabían que la gente necesitaba los corderos. Por eso estaban allí afuera del templo. Quizá, sabiendo esto, Yeshua quiso quitarlos de allí. Ellos no estaban haciendo nada que no estuviera en la ley. Ellos estaban procurando que la gente cumpliera la ley. Pero en realidad, Yahweh nos está diciendo que traigamos cordero. Yahweh nos está diciendo que hagamos un doble crimen en su día apartado. O nosotros de verdad vamos a tener una disposición de corazón para que este día en realidad sea un día especial, sea un día de doble ofrenda de agradecimiento, sea un día doblemente apartado, sea un día doblemente bendecido, porque yo voy a estar concentrado en Yahweh. Son preguntas que usted y yo nos tenemos que hacer en el día de hoy, de verdad. Avancemos, porque también hay un holocausto en Rosh Hodesh. ¿Sabe que a mí me impresionaba
Hemos pasado del sacrificio continuo al sacrificio del Shabbat, que es el día apartado. ¿Por qué sacrificios en estas fiestas tan especiales? Ahora estamos viendo que Yahú nos está diciendo que justo en el día de Rosh Hodesh, que justo en ese día que es el paso de la vida, de la muerte a la vida, que esa luna nos está marcando su muerte y está volviendo a mostrarnos la vida, que ese día justo haya que marcarlo con sacrificios de animales y no cualquier sacrificio. Imagínense cuántos animales había que sacrificar ese día: 7 corderos, 2 becerros y un carnero. Esta es la ofrenda de Olá, de holocausto en Rosh Hodesh. 10 animales. Yo me hacía esa pregunta: ¿por qué tantos animales en Rosh Hodesh? Si ese día va a comenzar la vida, ¿por qué tenemos que teñirlo con la muerte? Sin duda alguna que Yahú nos está diciendo en este Rosh Hodesh, y fíjese que nosotros, usted y yo, en el día de mañana vamos a celebrar nuestro Rosh Hodesh hacia el mes número 11. Y fíjese que a mí me llamó muchísimo la atención, de verdad, que Yahú me estuviera hablando de ofrendas y precisamente de Shabbat y de Rosh Hodesh, que es lo que estamos viviendo. ¿Qué estamos haciendo en Rosh Hodesh? ¿Cuál es el holocausto? ¿Cuál es la ofrenda de Rosh Hodesh? Esta ofrenda que está pidiendo el Baidaber a mí me muestra que usted y yo estamos yendo por completo contra el pacto. Si eso es lo que hemos traído de manera mensual ante Yahú, estos 2 becerros que, como hablábamos con el rabino en enseñanzas anteriores, constituyen un olá para el pueblo, pero que además son el hatat del sacerdocio, representan a Abraham y representan ir en contra del que trasciende, en contra del que cruza. Cuando yo presento estos 2 becerros como un olá en el Rosh Hodesh, que es el paso a la vida, estoy diciendo a Yahú que yo he desconocido por completo su pacto en todas las personas en las que Él las ha depositado. Primero con Abraham, porque él fue el hombre que decidió dar el paso para cruzar del politeísmo al monoteísmo, para concentrarse en Yahú. ¿A quién más estoy transgrediendo cuando traigo todos estos sacrificios de muerte? También estoy trayendo 7 corderos que representan a Yitzhak. El cordero, como lo hemos hablado, el cordero de la mañana representaba a Yitzhak, pero hemos tenido usted y yo 7 corderos, es decir, 7 días con un cordero diferente, 7 días en los que hemos estado con idolatría y con politeísmo. Todos los días del milenio, todos los días o cada año que se puede establecer como un milenio, hemos tenido usted y yo politeísmo y hemos tenido idolatría en contra de Yahú. Aquel hombre, Abraham, se atrevió a cruzar y depositó eso que trasciende, lo depositó en su hijo Yitzhak, y por eso él fue tomado como un cordero allá en la eternidad, porque ese sacrificio no necesita una víctima. Pero usted y yo hemos presentado continuamente víctimas delante de Yahú. ¿A cuántos hemos sacrificado de verdad? Y fíjese que cuando acontecía que el pueblo de Israel miraba una y otra vez a Miriam, a Moshe, al mismo Aarón, a la roca, miraba un ídolo para ponerlo delante de Yahú. Por lo tanto, nosotros cada día hemos llevado un ídolo delante de él. Y en Rosh Hodesh, en vez de ir hacia la vida, hemos ido hacia la muerte. En el día de mañana, usted y yo tenemos la oportunidad de romper con este esquema y de verdad ir hacia la vida, porque Yahú nos está diciendo: no elijas la vida, no elijas la muerte, elige la vida. ¿Qué otra cosa estamos yendo usted y yo en contra de ella? Había que presentar un carnero, es decir, ir en contra de la sangre del pacto. Cuando Abraham presentó a Yitzhak, allí Yahú se proveyó un animal, y el animal que se proveyó fue un carnero, y ese carnero fue sacrificado en lugar de Yitzhak. En esa sangre fue confirmado el pacto.
Allí fue traspasado también ese trascender hacia Yitzhak, porque a partir de él dice que él es el hijo de la promesa. La promesa le fue hecha a Abraham, pero luego pasó a su hijo Yitzhak, y con este carnero llevándolo a sacrificio, nosotros estamos desconociendo que Yahú hizo esa confirmación de ese pacto. Pero fíjese usted de algo más interesante. También había que presentar un macho cabrío. Israel está representado en ese macho cabrío y está pidiendo expiación, está pidiendo perdón de pecados cada mes, en cada Rosh Hodesh. Eso me impresionó mucho, porque aunque no es un Kippur, dice Hatat, es una expiación, es una oportunidad para pedirle a Yahú que nos quite o que nos perdone los pecados. Él en ese momento no lo va a cubrir como hace en el Kippur, como hace en Yom Kippur, pero es un momento para pedirle de corazón, de verdad, que nos quite, que nos ayude con ese pecado que hemos llevado. Y entonces ese macho cabrío era sacrificado. Pero ¿qué opción tenemos usted y yo en el día de hoy, como pueblo de Israel, como parte de ese pueblo? Llevar nuevamente ese macho cabrío para que nos perdonen nuestros pecados, para que nos expíen, para que alguien más nos expíe, porque quien tenía que hacer la expiación en todo caso era el Cohen. O en realidad usted y yo vamos a hacer un teshuvah, vamos a tener una nueva conciencia y ya no vamos a llevar ningún cordero, ni ningún carnero, porque vamos a asumir nosotros la responsabilidad. Fíjese que cada uno de estos sacrificios va aumentando. El sacrificio diario 2, el sacrificio semanal 4 y el holocausto de Rosh Hodesh 10 animales, más 1 por expiación son 11, más 2 que eran los continuos son 13 animales. ¿Por qué esta degeneración? ¿Por qué Yahú está permitiendo que en estas fiestas tan especiales, que en estos días que son apartados, que nosotros los hemos conocido como fechas especiales para estar en la presencia de Yahú, por qué se permite esta degeneración? Si usted me acompaña al libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, vamos a encontrar la respuesta. Abra su Biblia, por favor, en Apocalipsis, en el capítulo 22. Y vamos a leer a partir del verso 10. Y él me dijo, no selles, estaba hablándole a Yohanan, y él me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esta mañana lo decía Yavis, los tiempos se están acortando, en razón de aquellos que han sido escogidos. Pero los que han sido escogidos tienen que prepararse. Y mira lo que está diciendo Yahú aquí en este libro de Revelaciones. El que es injusto, que sea injusto todavía. El que es inmundo, que sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es kadosh, el que es apartado, ese santifíquese todavía. Esta degeneración de ir aumentando en sacrificios en estas fechas tan especiales nos dice que nosotros, si somos apartados, tenemos que ser cada día más apartados y que tenemos que apartarnos de esa injusticia, de ese sacrificio con víctima del cual hemos vivido pegados durante todo este tiempo. Que Yahú de verdad resplandezca su rostro sobre nosotros y que nos ayude, que nos dé un espíritu como esas hijas de Zelofejat, como nos decía Yavis, de aquellos que marcan la diferencia, de aquellos que quieren de verdad, de todo corazón, buscar a Yahú, de aquellos que trascienden, de aquellos que cruzan y que pasan hacia lo que Yahú de verdad ha establecido como su verdad. Que Yahú nos permita encontrar su verdad, aunque la vayamos conociendo a trozos o a pedazos, pero nos permita conocerla. Shalom, shalom, bendiciones.